por estar con nosotros. De manera particular le agradezco mucho a la senadora Olga Sánchez Cordero que nos acompaña esta mañana. Senadora, gracias como siempre. Ministra, qué gusto. Ay, me da muchísimo gusto, Manuel. Gracias a ti por esta oportunidad de dirigirme a tu auditorio también. Gracias. Pues muchísimas gracias. Para que nos ayude fundamentalmente, senadora, por el tema de esto que nos parece relevante, determinó una de las salas en la Corte y que usted ha puesto el acento. Tiene que ver con un amparo solicitado precisamente por GIRE, el grupo de reproducción asistida, que ha hecho estas labores toda la vida, la defensa por los derechos de la mujer, por los derechos, pues como el derecho al aborto. Y pues se maneja como información generalizada, claro, cruzada con mucha información política, y creo que es lo que es importante tratar de empezar a entender cuál es la utilidad, cuál es la ventaja, cuál es la parte positiva de esta determinación de lo que se tomó en la Corte al momento de despenalizar el aborto. Hemos visto al paso de los años como algunos estados han sido muy reacios para poder permitir esto, otros mediante amparo lo permiten, otros congresos finalmente han avanzado y lo han hecho, pero este amparo que solicitó GIRE para que se deje de criminalizar el aborto, pues es algo que creo que le pedimos nos explique. Ministra, solamente voy a leer uno de los tuits que usted puso para que ahí nos podamos seguir. Dice: la primera sala de la Corte votó el amparo en revisión, el 267-2023, a cargo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, el cual invalida varios artículos del Código Penal Federal sobre el derecho al aborto. ¿Qué significan qué? Sí, mira, te platico. Sí. Es sumamente relevante, como tú dices, hemos tenido muchísima información política y muchos acontecimientos, y realmente esta resolución pues se quedó no tan como en una comunicación tan abierta como debió haberse dado, y por eso te agradezco más todavía que me llames, porque es muy relevante. Mientras Estados Unidos, que tenía desde los años 50 prácticamente una decisión de federalizar la despenalización del aborto federalmente, y que la resolución más reciente que tiene la Suprema Corte es en sentido contrario, es decir, ahora cada estado de la Unión Americana puede despenalizar o no el aborto. Pues es una decisión muy trascendente. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de señalar. Hay estados 10 estados ya en este momento de nosotros que ha despenalizado, que no criminaliza a la mujer que toma una decisión tan difícil. Y por otra parte hay otros estados que se han, como tú puntualmente señalabas, se han resistido o han postergado o no han querido hacerlo. Así es. Fíjate que esto tiene mucho que ver incluso con el tema electoral. ¿Por qué con el tema electoral? Porque mientras algunos de los estados son sumamente liberales y progresistas, y sobre todo porque entienden que la despenalización del aborto, la no criminalización a la mujer, no se trata de que vayan a ser estados que tengan una ideología abortista, ni mucho menos, simplemente es un tema de no llevar a la cárcel y no privar de la libertad a una mujer. Es decir, es criminalizarla. Así es. Y a otros estados, pues en realidad sí, son muy conservadores y no van a hacerlo, o por lo menos no lo van a hacer en los próximos años. Esto que se da en México se da también en Estados Unidos y en todas partes del mundo cuando hay un estado federal. Y te voy a platicar esto. Es tan importante esta decisión de la Suprema Corte de invalidar estos artículos del Código Penal Federal, porque muchos me van a decir, y tienen razón, bueno, es un delito que prácticamente se sanciona a nivel local. Sí, nada más que en este momento, con esta decisión de la Suprema Corte, en realidad estamos dándole, por ejemplo, y no criminalizando, por ejemplo, a las instituciones, a los integrantes
o a los médicos o a las enfermeras de las instituciones de salud federal, ¿sí? Porque también los médicos y las enfermeras están penalizados, aquellas que practiquen que le practiquen la interrupción a la mujer. Y entonces pues esto realmente también tiene una connotación muy importante, porque entonces la mujer va a tener mayor oportunidad de tener acceso a los servicios de salud federales, y también va a tener, los médicos y las enfermeras no van a estar tampoco sujetos a proceso penal. Entonces creo que el impacto es en muchos aspectos muy interesante. Electoralmente es interesante, en Estados Unidos también, porque un estado como California, que tú sabes que es muy liberal y muy progresista, pues va a despenalizar precisamente, pero un estado republicano, Texas, Georgia, sobre todo por ejemplo Texas, seguramente no va a permitir, va a criminalizar. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la mujer a los servicios y el acceso a los servicios de salud, la no criminalización también de médicos y enfermeras. Entonces, realmente es un impacto muy importante, muy importante. Y sobre todo a mí lo que más me interesa en esta decisión de la Suprema Corte, que dicho sea de paso, la Corte ha estado sosteniendo permanentemente la no criminalización a la mujer, porque al final del día, mi querido Manuel, a la que más perjudican y la que criminalizan es a las mujeres pobres, a las mujeres humildes. A las mujeres con problemas de acceso pues a sistemas de salud, senadora. Exactamente, y además porque pues una persona que con muchos recursos pues se va a alguna otra, incluso a otro país o a la Ciudad de México, que sí efectivamente tiene despenalizado. La Ciudad de México lo tiene, como tú sabes, el delito sí está tipificado, pero la conducta se sanciona después de las 12 semanas. Entonces, pero en el Código Penal Federal lo que acaba de hacer la Corte es invalidar todos los artículos, es decir, realmente invalida todos estos artículos. Entonces ya no está tipificado el delito de aborto. A nivel federal, para entenderlo bien, entonces, en un estado cualquiera, el que usted quiera, donde su constitución, o mejor, donde su ley local, su código local lo sancione, no es así en instituciones como el Seguro Social, del ISSSTE o de Pemex, porque ahí no está sancionado, los médicos no están sujetos a ninguna sanción, y esa es, digamos, la vertiente de oportunidad que se abre a nivel federal en esos estados, aunque localmente se siga persiguiendo. Exactamente, y los servicios de salud federales pues estarán abiertos y en acceso a estas mujeres. Ahora, ¿a qué los obliga, si es que los obliga algo, ministra, a estos estados, donde sí está sancionado, los obliga algo este amparo? Claro que los ha estado obligando. La Suprema Corte acaba de resolver, por ejemplo, hace relativamente poco, no en esta resolución federal del Código Federal, sino en otros estados, ¿verdad? Incluso muy conservadores, ha estado resolviendo que no es constitucional la criminalización. Entonces, la penalización a las mujeres. Y realmente, fíjate qué paradójico, porque los estados que se han resistido, ¿no? Y que en muchas ocasiones han determinado, bueno, que la sanción sea textual, una terapia psicológica, ¿no? Esa es la sanción, pero la mujer ya está criminalizada, la mujer ya es una delincuente, la mujer ya tiene una sentencia condenatoria, independientemente que muchísimos de ellos también se va a la cárcel, pero en este caso, ¿verdad? No, que tenga, hombre, ya enfrentó el proceso penal, ya tuvo que enfrentar este proceso y ya está condenada. Entonces, imagínate tú, estos estados que han dicho no, o han cambiado el tipo penal por infanticidios. Bueno, entonces el infanticidio, que sí es un delito muy grave, el infanticidio, porque es precisamente de un niño, de un bebé, de una persona sumamente
digamos, de muy poca edad, no, la confunden con la despenalización del aborto. Entonces, realmente están haciendo cosas que no deberían de hacer jurídicamente, sino que deberían de verdad, de seguir los precedentes de la Corte, que ya son jurisprudencia, y deberían de caminar hacia la despenalización del aborto, cuando menos en las 12 primeras semanas. Por lo menos, para dejar de despenalizar. Por lo menos. Y en este sentido, la Corte, el día de hace unos días, resuelve que no hay delito de aborto. No hay. O sea, para que quede bien claro, sí. El aborto, el Código Penal. Pues, ministra, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto poder saludarla, agradecerle esta explicación, queda perfectamente claro. Y pues ahora sí que creo que con repetir y repetir y repetir y dar esta información para que quien la necesite en la República Mexicana pueda tomar la decisión que toma. Es una decisión absolutamente personal de una mujer bien dura, bien difícil, pero que encima de todo tenga que sentirse perseguida, pues es lo peor que puede pasar. Ministra, muchísimas gracias. Gracias, Manuel, te lo agradezco y te lo aprecio, porque para mí realmente fue una noticia extraordinaria para las mujeres. Sí lo es, sí lo es, y qué bueno poder compartirlo con usted. Gracias, senadora. Buen día. Gracias a ti. Que esté muy bien, gracias. Bueno, vamos a